Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal hablamos de todo un poco, desde tendencias de belleza, consejos de moda, hasta reflexiones personales y entrevistas fascinantes. Y hablando de entrevistas fascinantes, hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar. Hoy nos sumergiremos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Pero no hablaremos de sus papeles en la televisión o de sus proyectos más recientes. Hoy vamos a profundizar un poco más y explorar una faceta mucho más personal de Demet, sus sueños, sus aspiraciones y sobre todo el por qué en algún momento dejó de soñar. Sí, lo han oído bien. Demet Özdemir, la actriz que siempre vemos radiante y llena de energía, confesó en una entrevista reciente que hubo un tiempo en su vida en el que se sintió desconectada de sus propios sueños. Una confesión impactante, ¿verdad? En este vídeo vamos a analizar en detalle las razones que llevaron a Demet a sentirse así, cómo superó ese momento de crisis y, lo más importante, cómo volvió a reconectar con sus sueños y a luchar por ellos. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las entrevistas y de las historias inspiradoras, por favor, suscríbanse a mi canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán un montón a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, sumérjanos en la historia de Demet Özdemir y descubramos juntos por qué dejó de soñar y cómo volvió a encontrar su camino. La historia de Demet es, en muchos sentidos, una historia inspiradora. Desde muy joven, Demet demostró un talento innato para el baile y la interpretación. De hecho, comenzó su carrera como bailarina de respaldo para la cantante Bengu, una experiencia que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Esta temprana incursión en el mundo del espectáculo, aunque emocionante y llena de promesas, también sentó las bases para las futuras presiones y desafíos que enfrentarían su salud mental y su conexión con sus sueños. Pero como suele ocurrir en la vida, el camino hacia el éxito no siempre es fácil. Demet tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos y obstáculos para alcanzar sus sueños. Y en algún momento la presión, las expectativas y el ritmo frenético de su carrera comenzaron a pasarle factura. No fue un camino lineal y glorioso, estuvo plagado de audiciones rechazadas, largas horas de ensayo, la constante necesidad de reinventarse y la intensa competencia que define la industria del entretenimiento. Estos primeros años fueron cruciales en la formación de su carácter, pero también la expusieron a un nivel de estrés y presión poco común para alguien de su edad. En varias entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de cuidarse a uno mismo. Y es que, como ella misma reconoce, en la industria del entretenimiento es muy fácil perderse y olvidarse de lo que realmente importa. Ella ha abogado por la normalización de la terapia y el diálogo abierto sobre los problemas de salud mental, especialmente en un entorno donde la perfección y la imagen pública son tan valoradas. Su valentía al hablar sobre estos temas ha resonado con muchos jóvenes que se enfrentan a desafíos similares, convirtiéndola en un modelo a seguir para muchos. Uno de los factores que contribuyó a que Demet se sintiera desconectada de sus sueños fue la constante exposición mediática y las críticas constantes. Ser una figura pública implica estar bajo el escrutinio constante de los medios y del público, lo que puede generar mucha presión y ansiedad. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada, comentada y a menudo criticada. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y puede llevar a las personas a sentir que están viviendo bajo un microscopio, sin espacio para la privacidad o la espontaneidad. Demet ha confesado que en ocasiones, se sentía abrumada por las críticas y por las expectativas que la gente tenía sobre ella. Le preocupaba no estar a la altura, no ser lo suficientemente buena, no cumplir con las expectativas de sus fans. La presión de mantener una imagen perfecta, tanto en pantalla como fuera de ella, era inmensa. Las expectativas de los fans, los productores, los directores y los medios de comunicación se sumaban a la autoexigencia que ya se imponía a sí misma, creando un ciclo vicioso de estrés y ansiedad. Llegó un punto en el que sentía que estaba actuando para complacer a los demás, en lugar de seguir su propia intuición y pasión. Otro factor importante fue el ritmo frenético de su carrera. Demet ha trabajado incansablemente desde muy joven, participando en numerosas series de televisión, películas y proyectos publicitarios. Si bien el trabajo duro
O es fundamental para alcanzar el éxito, también es importante encontrar un equilibrio y reservar tiempo para uno mismo. La industria del entretenimiento es conocida por sus largas jornadas laborales, la falta de regularidad en los horarios y la constante demanda de disponibilidad. Este ritmo implacable puede afectar negativamente la salud física y mental de las personas, llevándolas al agotamiento y al burnout. Demet ha reconocido que en algunos momentos se sentía agotada y exhausta. No tenía tiempo para relajarse, para disfrutar de sus hobbies, para pasar tiempo con sus amigos y familiares. Y esto inevitablemente afectó a su bienestar emocional y a su capacidad para soñar. La falta de tiempo para desconectar y recargar energías la llevó a sentirse cada vez más desconectada de sí misma y de sus pasiones. Los momentos de alegría y satisfacción que antes encontraba en su trabajo se fueron diluyendo, reemplazados por una sensación de vacío y agotamiento. Pero, ¿cómo se manifestó esa desconexión con sus sueños? ¿Cómo supo Demet que algo no iba bien? Esta es una pregunta crucial porque a menudo los signos de agotamiento y desconexión se manifiestan de manera sutil y pueden ser fácilmente ignorados, especialmente en un entorno donde se espera que las personas sean fuertes y resilientes. Según sus propias palabras, Demet comenzó a sentir una falta de motivación y de entusiasmo por su trabajo. De repente las cosas que antes le apasionaban, ya no le resultaban tan interesantes. Sentía que estaba actuando por inercia, sin un propósito claro. La chispa que antes la impulsaba a dar lo mejor de sí misma se había apagado. Las líneas que recitaba, los personajes que interpretaba, los proyectos que emprendía, se sentían vacíos y carentes de significado. Esta pérdida de motivación y entusiasmo es un síntoma común del burnout, y puede ser un indicador de que es necesario hacer un cambio. Además, comenzó a experimentar síntomas de ansiedad y estrés. Le costaba dormir, se sentía irritable y tenía dificultades para concentrarse. Era evidente que necesitaba un cambio, que necesitaba hacer algo para recuperar su equilibrio y volver a conectar con sus sueños. Estos síntomas físicos y emocionales eran señales de alarma que su cuerpo le estaba enviando, indicando que estaba sobrepasando sus límites. La ansiedad y el estrés crónico pueden tener graves consecuencias para la salud a largo plazo, por lo que es fundamental prestar atención a estas señales y buscar ayuda si es necesario. Y fue entonces cuando Demet tomó una decisión valiente e importante: decidió tomarse un tiempo para sí misma. Decidió alejarse del foco mediático, desconectar del trabajo y centrarse en su bienestar emocional. Esta decisión no fue fácil, ya que implicaba renunciar a oportunidades profesionales y enfrentar las críticas de quienes no entendían su necesidad de priorizar su salud. Sin embargo, fue una decisión crucial para su bienestar y su futuro. Durante ese tiempo de introspección, Demet se dedicó a hacer cosas que le gustaban y que le hacían feliz. Retomó el baile, pasó tiempo con sus seres queridos, viajó, leyó, meditó y, sobre todo, se dedicó a reflexionar sobre su vida y sobre sus sueños. Estas actividades le permitieron reconectar consigo misma, redescubrir sus pasiones y recargar energías. El tiempo que dedicó a la reflexión le permitió analizar su vida desde una perspectiva diferente e identificar los patrones de comportamiento que la estaban llevando al agotamiento. Fue un proceso largo y difícil, pero también muy enriquecedor. Demet aprendió a conocerse mejor a sí misma, a identificar sus fortalezas y debilidades, y a definir sus prioridades. Este proceso de autodescubrimiento le permitió tomar decisiones más conscientes y alineadas con sus valores y objetivos. Aprendió a ser más compasiva consigo misma y a no exigirse tanto. Uno de los aspectos más importantes de este proceso fue el aprendizaje de poner límites. Demet aprendió a decir no a proyectos que no le interesaban o que no se ajustaban a sus valores. Aprendió a priorizar su bienestar emocional y a no dejarse llevar por las presiones externas. Esta habilidad es fundamental para proteger la salud mental y evitar el agotamiento. Aprender a decir no puede ser difícil, especialmente para las personas que están acostumbradas a complacer a los demás, pero es una habilidad esencial para mantener el equilibrio y la autonomía. También aprendió a valorarse más a sí misma y a no depender de la aprobación de los demás. Entendió que su valía no dependía de su éxito profesional ni de las críticas que recibía. Su valía residía en su esencia, en su bondad, en su talento y en su capacidad para amar y para conectar con los demás. Esta aceptación incondicional de sí misma le permitió liberarse de la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás y le dio la confianza para seguir su propio camino. Otro aspecto fundamental fue la práctica de la gratitud.
Demet aprendió a apreciar las cosas buenas que tenía en su vida, tanto las grandes como las pequeñas. Aprendió a agradecer por su familia, por sus amigos, por su trabajo, por su salud, y por todas las oportunidades que se le presentaban. La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar la perspectiva y enfocarse en lo positivo. Al enfocarse en las cosas buenas de su vida, Demet pudo reducir el estrés y la ansiedad y aumentar su bienestar general. La gratitud le ayudó a cambiar su perspectiva y a enfocarse en lo positivo. En lugar de lamentarse por lo que le faltaba, comenzó a valorar lo que tenía. Y esto inevitablemente influyó en su estado de ánimo y en su capacidad para soñar. Este cambio de perspectiva le permitió recuperar la esperanza y la ilusión por el futuro. ¿Y cómo volvió Demet a reconectar con sus sueños? ¿Cómo recuperó la motivación y el entusiasmo por su trabajo? Esta es la pregunta clave para entender cómo superó este momento de crisis y cómo logró volver a encontrar su camino. La clave, según sus propias palabras, fue volver a conectar con su pasión. Demet se dio cuenta de que en algún momento había perdido de vista la razón por la que se había dedicado a la actuación. Se había enfocado tanto en el éxito y en las expectativas de los demás, que había olvidado lo que realmente le apasionaba. Esta desconexión con su pasión era la raíz de su problema. Sin pasión, el trabajo se convierte en una tarea tediosa y carente de significado. Así que decidió volver a sus raíces, a sus inicios, a las razones por las que amaba actuar. Volvió a tomar clases de interpretación, a leer guiones, a ver películas y a hablar con otros actores. Se sumergió de nuevo en el mundo del arte y del espectáculo, pero esta vez con una perspectiva diferente. Esta inmersión en el mundo de la actuación le permitió redescubrir la magia y la emoción que la habían atraído a esta profesión en primer lugar. Esta vez Demet no buscaba el éxito ni la aprobación de los demás. Simplemente buscaba disfrutar de su trabajo y expresar su creatividad. Y al hacerlo volvió a conectar con su pasión y a recuperar la motivación y el entusiasmo. Este cambio de enfoque le permitió liberarse de la presión y disfrutar del proceso creativo. Al enfocarse en el presente y en la alegría de actuar, Demet pudo superar su ansiedad y recuperar su confianza. Además, Demet decidió involucrarse en proyectos que tuvieran un significado para ella. Proyectos que le permitieran crecer como actriz y como persona, proyectos que le permitieran transmitir mensajes positivos y que le permitieran conectar con el público a un nivel más profundo. Esta elección le permitió sentirse más realizada y comprometida con su trabajo. Al elegir proyectos que resonaban con sus valores y que le permitían hacer una diferencia, Demet pudo darle un nuevo propósito a su carrera. Y así fue como Demet Özdemir volvió a encontrar su camino y a reconectar con sus sueños. Una historia inspiradora que nos enseña la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de poner límites, de practicar la gratitud y de conectar con nuestra pasión. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de superar los desafíos y volver a encontrar el camino hacia la felicidad y la realización. Demet es un ejemplo de que no importa cuán difícil sea la situación, siempre es posible superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños. Solo necesitamos tener fe en nosotros mismos, ser perseverantes y no rendirnos nunca. Su historia nos recuerda que el éxito no es solo un destino, sino también un viaje lleno de aprendizajes y desafíos. Ella misma lo ha dicho en numerosas ocasiones, los sueños son el motor de nuestra vida. Sin sueños no hay motivación, no hay ilusión, no hay esperanza. Así que nunca dejen de soñar, por muy difíciles que parezcan las cosas. Esta frase resume la esencia de su mensaje y nos invita a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y creo que este es un mensaje muy importante y valioso, especialmente en los tiempos que corren. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestros propios sueños. En un mundo cada vez más complejo y competitivo, es fácil perder de vista lo que realmente importa y dejarse llevar por las presiones externas. La historia de Demet nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos y de luchar por lo que creemos. ¿Estamos viviendo la vida que queremos vivir? ¿Estamos dedicando tiempo a las cosas que realmente nos importan? ¿Estamos cuidando de nuestro bienestar emocional? ¿Estamos luchando por nuestros sueños? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos de vez en cuando para asegurarnos de que estamos viviendo una vida plena y significativa. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, quizás sea el momento de hacer un cambio. Quizás sea el momento de tomarse un tiempo para reflexionar,
para conectar con nuestra pasión y para definir nuestras prioridades. El cambio puede ser aterrador, pero también puede ser liberador. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y de explorar nuevas posibilidades. Quizás sea el momento de empezar a soñar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar a soñar y para perseguir nuestros sueños. No importa la edad que tengamos o los errores que hayamos cometido en el pasado, siempre podemos empezar de nuevo. Y eso es precisamente lo que quería compartir con ustedes hoy. La historia de Demet Özdemir, una historia de superación, de resiliencia y de esperanza. Una historia que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de alcanzar nuestros sueños, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por ellos. Espero que esta historia les haya inspirado a seguir sus propios sueños y a nunca rendirse. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, confesó que en algún momento de su vida se sintió desconectada de sus sueños. Esta desconexión se debió a la presión mediática, al ritmo frenético de su carrera y a la falta de tiempo para sí misma. Demet decidió tomarse un tiempo para sí misma, para reflexionar sobre su vida y para conectar con su pasión. Aprendió a poner límites, a valorarse a sí misma y a practicar la gratitud. Volvió a conectar con su pasión por la actuación y se involucró en proyectos que tuvieran un significado para ella. Recuperó la motivación y el entusiasmo por su trabajo y volvió a encontrar su camino. Pero quiero enfatizar que este no es solo un resumen de la historia de Demet, sino también una guía práctica para aquellos que se sienten desconectados de sus propios sueños. Cada punto representa una herramienta o una estrategia que podemos aplicar en nuestras propias vidas para recuperar la motivación y el entusiasmo por lo que hacemos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Demet Özdemir. ¿Se han sentido alguna vez desconectados de sus sueños? ¿Cómo han hecho para superar ese momento? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Compartir sus experiencias puede ser muy valioso para otros que se encuentran en una situación similar. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además, quiero añadir una reflexión final. La historia de Demet Özdemir nos recuerda que el éxito no se mide solo por los logros profesionales, sino también por la felicidad y el bienestar personal. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal y priorizar nuestra salud mental y emocional. No tengas miedo de pedir ayuda si te sientes abrumado o de buscar un cambio si no estás satisfecho con tu vida. Recuerda que eres el dueño de tu propio destino y que tienes el poder de crear la vida que deseas.